Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es la materia de análisis e interpretación de estados financieros. eh, Dentro de con un mensaje que dice William Hemlet, no es posible gestionar lo que no se puede medir. El tema 3 va referido al tema de análisis vertical. La primera parte también lo tienen en video. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte, que va referente al tema de métodos de análisis vertical estáticos. En la primera parte, si vamos recordando, hemos ido viendo las masas patrimoniales y dentro de las masas patrimoniales han ido ustedes revisando el financiamiento, la composición del activo de las empresas y cómo está la inversión para poder distinguirlas si son empresas industriales, comerciales o manufactureras, ¿no es verdad? Y dentro de eso también hemos visto lo que es el capital, para ver el financiamiento y para ver si son empresas seguras, términos medios o que están en riesgo. Asimismo, hemos hecho un ejercicio de 5 empresas con sus modelos y análisis tanto funcional, tabular y gráfica. ¿No es verdad? Y asimismo hemos ido viendo otros aspectos. Asimismo, hemos visto segunda herramienta, que son procedimientos de porcientos integrales, donde hemos ido comparando lo que es el balance general, eh, de manera donde hemos podido ver el grado de significancia de una cuenta con relación al total activo, o si no al total activo circulante, para poder realizar el análisis, ¿no es verdad? Lo mismo en el patrimonio, la cuenta de patrimonio con el total de la cuenta de pasivo y patrimonio. Y en el estado de resultados hemos ido viendo las ventas con relación a o las cuentas con relación a las ventas, y hemos ido haciendo el análisis. El día de hoy vamos a entrar a esta parte que son procedimientos de razones simples, ratios o índices. Dentro de esto podemos clasificarlo, pero antes de clasificarlo vamos a dar su concepto de lo que es la razón. La razón deriva del latín ratio, vale decir que razón o ratio son lo mismo, ¿no es verdad? Tiene una relación. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es una relación? El ratio, dice, significa la relación o proporción o representa la razón o relación entre dos magnitudes, ¿verdad? Y las cantidades que nos van a dar como resultados nos van a dar en porcentajes o en tantos por uno, y eso lo van a multiplicar, nos van a dar un porcentaje y ese porcentaje tiene un significado, ¿verdad? Entonces, este ratio que habíamos indicado, por ejemplo, en clase, que puede estar arriba en el numerador el A, es una magnitud, en el denominador B, otra magnitud, y tengo que comparar el A cuánto representa respecto del B, ¿verdad? Y ese porcentaje tiene un significado. Bajo esa base decimos eh, que, que los índices, los coeficientes, razones, ratios, eh, y otras denominaciones son lo mismo, jóvenes. Ahí no tienen que confundirse. Depende del autor, vayan presentando el documento. En nuestro caso lo vamos a manejar de manera como un sinónimo, ¿no es verdad? Tenemos que conocer como analistas forma de expresar. Decimos que se puede interpretar la situación financiera de la empresa en base a relaciones existentes entre dos partidas de un mismo o en diferentes estados financieros. Con diferencia de las dos anteriores herramientas, en el tema de ratios sí podemos trabajar con dos o diferentes estados financieros, porque tenemos que ver la evolución histórica de los ratios. En los anteriores no se podía, ¿no? También decimos que en general los indicadores o razones financieras no tienen el significado por sí solos, deben compararse entre ejercicios sucesivos de la empresa, evolución histórica y con el promedio de las empresas de similares características dentro del industria. Vale decir que estos resultados que nos den de los índices tienen que ser sujetos a comparación histórica con comportamiento de la empresa, y si no hay de la empresa,
podemos ir tocando en el contexto de la empresa de otras empresas de similar característica, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que las comparaciones hay que realizarse siempre de las empresas de una misma industria. Es reiterativo, importante eso, ¿no? Debemos considerar los problemas de estacionalidad para análisis que cubren un periodo inferior a un año. Vale decir, si no tengo un dato histórico de comportamiento, tengo que ir trabajando con estacionalidades y vale decir que la estacionalidad está conformado del comportamiento mensual de los datos, ¿no? Asimismo, nos dice los resultados obtenidos del análisis de razones deben dar origen a interrogantes que al analista le interesará responder a través de un análisis más profundo. Vale decir que el dato que nos dé la razón o el ratio o el resultado va a ser un indicador, un origen, no va a ser la solución. Ese indicador o solución me va a dar un indicio para poder hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Para poder analizar e interpretar. Asimismo, nos dice que tenemos que elegir un patrón de referencia o de comparación, ¿no? Ahora, la regla de oro nos dice que debemos concentrarnos en el análisis de pocas razones financieras, pero importantes. Esto se refiere de que no es que hagamos todas las razones financieras y hemos hecho un excelente análisis, sino tenemos que ver el objetivo del análisis, recolectarlas y ordenarlas escoger las más importantes para dar la solución correspondiente e interpretarlas. Entonces no es meterle todo nomás, ¿no? Sino hay que escogerlas las más importantes. Dentro de esto, dentro de las ventajas en el tema de análisis financiero, nos facilitan el entendimiento. Es más eficiente analizarlo con relación al tema de cantidades absolutas, porque cuando vemos un balance general y veo, digamos, el tema de lo que es inventarios, está muy grande, eso me parece importante, pero no hago una comparación con relación a algo, entonces queda ahí, ¿no es verdad? No tiene mucha interpretación solita la cuenta de inventarios. Tengo que ir viendo tal vez el tema de la rotación. Entonces un poco ya, eso ya es más eficiente el tema de buscar ese resultado y la interpretación. Y asimismo las ventajas que podemos hacer una rápida interpretación, pero como les decía, un indicio, ¿no? Para poder analizarlo más a profundidad. La limitación es que, que se obtienen estos estados financieros a partir de cifras contables y esta contabilidad depende de los procedimientos que hayan hecho en contabilidad. Vale decir, si la contabilidad no es tan confiable, si se quiere, no tiene auditoría, entonces nos puede llevar a equivocaciones dentro de lo que es el análisis, ¿no es verdad? Entonces, depende mucho, porque como trabajamos con estados financieros, depende mucho de cómo le hayan hecho la contabilidad. Dos, nos dice, si no existe una adecuada revisión o depuración previa de las partidas de balance o estados de resultados, se puede llegar a conclusiones erróneas, alejadas de la realidad. Vale decir, esto un poco se refiere, por ejemplo, a las cuentas reguladoras de activo y pasivo. Cuando yo hago un análisis, me dice un requisito importante es trabajar con datos netos que no reflejen las cuentas regulares de activo y pasivo, ¿no es verdad? Para no tener datos erróneos. Asimismo, nos dicen los diferentes procesos contables entre empresas puede arrojar indicadores diferentes afectando su comparación. Por el principio de uniformidad en la exposición de estados financieros, hemos visto lo que es el tema de presentar en forma de informe, de cuenta. La naturaleza de las cuentas, por ejemplo, puede ser por el tiempo de realización o por la naturaleza de las cuentas. Entonces, si cambiamos esto año a año, no va a permitir comparar año a año, ¿no es verdad? Entonces, es bueno un poco que las empresas, un poco de análisis, que vayamos viendo qué tipo de relación han tenido anteriores años para poder hacer una buena interpretación y no afectar la comparación que queremos hacer, ¿no? Todos fuera uniforme de aquí a 5 años, excelente, nos va a dar vamos a hacer un buen uso de las herramientas. Dentro de lo que es la clasificación, jóvenes, podemos indicar
en la clasificación de del método vertical, vamos a poder observar que están clasificados en 5 tipos o grupos de razones. Vamos a ver las razones de liquidez, de giro, de razones de participación de capital, razones de rentabilidad y endeudamiento. Pero dentro de esta clasificación hay autores, por ejemplo, jóvenes, que van clasificando estos grupos de, de índices o ratios. Por ejemplo, por la naturaleza de las cifras, lo van clasificando en razones estáticas, dinámicas, o estático-dinámicas o dinámico-estáticas, ¿verdad? Es lo que colocamos en esta parte. Hemos colocado razones, una forma, ¿no? Otra forma, por el significado lectura, por ejemplo, hay otros que lo clasifican en razones financieras, razones dinámicas, perdón, razones de rotación o actividad o razones cronológicas. Ahora, un tercer elemento, por la aplicación y objetivos, pueden clasificarles por las razones de indicadores de liquidez, rotación, endeudamiento y rentabilidad. Nosotros vamos a utilizar este último, que es por las razones de aplicación y objetivo, porque la aplicación es y el objetivo de poder también cumplir la malla curricular, porque todos estos están en la malla curricular, ¿verdad? Eh, entonces, eso vamos a ir cumpliendo. Ahora, dentro de estas razones jóvenes, en esta segunda parte del video, vamos a ver por la extensión de todos estos, vamos a ver los dos primeros, las razones de liquidez y las razones de giro. Dentro de lo que es las razones de liquidez va a estar lo que es el coeficiente relativo de liquidez, ¿ya? Uno. Dos, el coeficiente seco de liquidez, que es lo mismo decir prueba ácida. El coeficiente absoluto de liquidez, voy a acercar un poquito la parte, ¿verdad? El, el coeficiente absoluto de liquidez o prueba ácida inmediata y el capital de trabajo neto. Uno, dos, tres, cuatro razones. Y después vamos a ver las razones de actividad, que está el coeficiente de giro de mercaderías para una empresa industrial o comercial. Y después vamos a ver netamente lo que es la parte diferente en realidad, que es el coeficiente de giro de materias primas, productos en proceso y productos terminados para una empresa industrial, coeficiente de giro de créditos y coeficiente de giro de deudas. Entonces, vamos a enfocarnos primeramente en este video con esos dos eh, tipos de razones. Empezamos. Dentro de estos dos podemos indicar que vamos a ir viendo los índices de liquidez, porque la preocupación de un análisis definitivamente es la liquidez, jóvenes. Cuando uno quiere analizar, por ejemplo, dice, ¿es la empresa capaz de satisfacer sus obligaciones al vencimiento? O sea, ¿es capaz de pagar? ¿No es verdad? Es por eso que decimos que el índice de liquidez es la habilidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo en una fecha de vencimiento. Ahora, pero estos análisis de aquí de liquidez no son definitivos, jóvenes. No son definitivos, porque ahí entra lo que son las razones de actividad o giro. Y dentro de la actividad o giro, vamos a poder ver de que cuando hemos visto los índices de liquidez, los resultados no eran tan reales, ¿no es verdad? Porque y tenemos que hacer un análisis más profundo, que es el tema de liquidez, porque ahí vamos a poder ver los plazos en que las deudas se tornan exigibles, los plazos en que los recursos serán percibidos para cubrir las exigibilidades, las exigibilidades no registradas, pero representan salidas o de dinero, o sea, ahí vamos a ir viendo y conociendo de cada cuánto tiempo en promedio las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, de cada cuánto tiempo en promedio los inventarios se convierten en cuentas por cobrar, de cada cuánto tiempo el promedio de las cuentas de la empresa paga a sus proveedores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver estos dos primeros. Pero hay unas relaciones, ¿verdad? Estas relaciones, una respuesta medio no tan real
ligera, seca, pero es un estudio más profundo, el estudio de giro. Ahora, dentro de eso, para el tema metodológico, jóvenes, vamos a ir viendo eh, lo que es este balance general y este estado de resultados. Con estos datos vamos a ir trabajando. Voy a tratar de llevar a mi Excelcito, iremos viendo. Entonces, como les decía, vamos a empezar con el primer método, los índices de liquidez, ¿es verdad? Que nos va a permitir ver si la empresa es capaz de satisfacer sus obligaciones al vencimiento. Aquí, jóvenes, hay una diferencia en el tema conceptual. El tema de liquidez y solvencia. Hay una diferencia en el concepto de la aplicación. Decimos, cuando hablamos de liquidez, hace referencia a la capacidad de la empresa a contar con efectivo disponible en el corto plazo, vale decir un año, corto plazo, ¿es verdad? A diferencia de eso, la solvencia hace referencia a la disponibilidad de efectivo a largo plazo, pagando según estos vencen. Se van viendo, hay autores que tal vez lo colocan de la misma manera, los índices, todo eso, pero nosotros un poco para ir profundizando, hay esa diferencia entre liquidez y solvencia. Para eso hemos indicado, vamos a ver estos cuatro métodos: cociente relativo de liquidez, coeficiente seco de liquidez, coeficiente absoluto de liquidez y el capital de trabajo neto, ¿ya? Esas son las fórmulas. Decimos que la razón de liquidez va a ser igual al activo circulante dividido entre el pasivo circulante. ¿Van viendo? Una magnitud, otra magnitud. La razón ácida es una prueba más severa y decimos va a ser igual al activo circulante menos el inventario dividido entre el pasivo circulante. Eh, el otro, la prueba ácida inmediata, también llamada razón disponible, va a ser igual al disponible dividido entre el pasivo circulante. Esta parte de la prueba ácida inmediata es la misma manera que esto, ¿no? Solamente es un tema de interpretación. Capital de trabajo, decimos, va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Dentro de esto, jóvenes, si van viendo los índices de liquidez, van a poder advertir de que el pasivo circulante se repite en el denominador. ¿Va viendo? Denominador, 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 denominador. Es una progresión geométrica, nos va a dar el resultado en índices, a diferencia del capital de trabajo que nos va a dar el resultado en efectivo, en cash, que es va a ser activo circulante menos el pasivo circulante y la respuesta va a ser en boliviano, ¿verdad? Tenemos las fórmulas, conocemos las fórmulas, has visto que son sencillas, no es muy complicado. Vamos al primer ejercicio. Dentro de esto decimos eh, el índice de solvencia, perdón, hemos dicho el índice de liquidez es igual a activo circulante dividido entre pasivo circulante. Activo circulante, pasivo circulante. Van viendo 4.398, 2.468. ¿De dónde salen estos datos? A ver, yo voy a hacer un ejercicio. Lo voy a ver. Tengo aquí un Excel. Aquí está. Bueno, continuando decimos que para aplicar lo que es la razón de liquidez, vamos a trabajar con la herramienta que les hemos ido dando. Van viendo esto de aquí. Yo ya lo tengo esta parte en un Excel, ¿no? Lo mismo. Ahora decimos, la razón de liquidez va a ser igual al activo círculo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Cuánto representa mi activo corriente?
Voy a mi balance, van viendo, total activo corriente me da los 4.398 y el pasivo corriente baja más abajo, 2.468, ¿es verdad? ¿Cuánto me da el resultado? La división me da 1.78 en esta gestión 1. En la gestión 2, de la misma manera, 5.070, ¿no? Y abajo 3.505, ¿verdad? Activo corriente los amarillos y pasivo corriente los rojos. Dentro de eso me da una razón de 1.41. Ahora, dentro de esto indicamos qué significan estas razones. A eso nos referíamos hace un momento, ¿no? Indicamos que para esta gestión, para 1996, este 1.78 significa que para 1996 se dispone de 1.78 de activo corriente para hacer el pago de un boliviano de pasivo corriente, ¿verdad? Una forma de interpretación. Otra forma, decimos, también puede expresarse como el número de veces que los activos corrientes de la empresa cubren sus pasivos corrientes. Cero que después de cubrir sus obligaciones a corto plazo de bolivianos 1 quedan 0.78 para el tipo de operaciones. O sea, después de cubrir un boliviano de mis deudas, me queda todavía 0.78. Es otra forma de interpretar. También podemos indicar que es de suponer cuanto más elevado es el índice, es mayor la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo. Y finalmente decimos un punto digno de atención es que siempre que el índice de solvencia, perdón, de liquidez de una empresa sea 1, su capital de trabajo es igual a 0. Si una empresa tiene un índice de solvencia menor a 1, tiene una capacidad de trabajo negativa, un poco más relacionado con el capital de trabajo. Dentro de esto decimos, jóvenes, también de que el indicador ideal para este índice de solvencia es contar con 2 por 1 en el pasivo a corto plazo. Pero eso va a depender mucho de la calidad de activos circulantes que se tenga. Vale decir que las cuentas por cobrar se cobren oportunamente y que los inventarios se vendan en el corto plazo. Con esto un poco podemos indicar en este índice que la relación ideal es que sea de 2 a 1. En nuestro caso nos da 1.78, 1.40. ¿Es ideal? No, pero igual es mayor a 1, ¿no? Se puede interpretar. Y vamos al siguiente índice. Nos dice que es la prueba ácida o cociente seco de liquidez. Y y dentro de esto decimos que esta es una prueba más severa que la anterior, porque dentro de esto lo vamos a disminuir lo que son los inventarios, ¿no es verdad? Es por eso que la única diferencia con la anterior fórmula es que lo disminuimos los inventarios. Haciendo los ejercicios decimos, vamos a ver, para 1996, activo corriente menos los inventarios, ¿cuánto es? Los inventarios lo voy a pintar de color verde, 1588. O sea, aquí, digamos, activo corriente menos alimentario dividido entre 2.668, ¿no? Lo mismo en formulita van viendo, activo corriente menos alimentario dividido entre 1.14. Lo mismo va para la otra gestión. Decimos 5.070 menos 1.912 dividido entre esto. Lo mismo aquí está expresado linealmente 0.88. ¿Qué interpretamos aquí? Dice, se interpreta que la empresa cuenta con 1.14 para hacerle frente a un boliviano. Es una forma de interpretarlo, ¿es verdad? Pero dentro de esto también este indicador que excluye los inventarios también nos dice qué pasaría con nuestras deudas a corto plazo si no vendemos ningún producto, ¿no es verdad? Entonces, estamos considerando que es dudoso vender nuestro producto, nuestra mercadería y es dudoso convertirse en efectivo.
por cuanto las cuentas por cobrar ya se vendieron y no hay, ¿no es verdad? ¿Y cómo interpretamos? Decimos eh, mm, que la empresa por cada un boliviano de deuda solo dispone actualmente de 1.14 de los activos de rápida realización. Un indicador ideal para esto, para esta razón de prueba ácida, jóvenes, lo ideal para la empresa es que tenga una relación de 1, ¿es verdad? Tenga para cubrir sus deudas. En este caso tiene aquí 1.14, 0.88. Lo ideal es 1 y en 1996 está ideal. En 97 le faltaría, ¿no es verdad? Entonces, pero lo ideal para hacer esta prueba ácida es que sea 1. En este caso es 1.14, en el 96, 0.88. Y se iría interpretando, ¿no es verdad? Eh, Vamos al tercer prueba de liquidez, perdón, la prueba de cociente ácido de liquidez o prueba ácida inmediata. Dentro de esto vamos a tomar simplemente lo que son la parte del activo disponible sobre el pasivo disponible. En este caso voy a colocar el activo disponible. ¿Cuánto es en nuestro caso? Solamente es, van viendo, 803, está con decimales, van viendo 803. Lo voy a pintar de otro colorcito, a ver, color naranja. Disponible dividido entre el pasivo circulante. 803 dividido entre esto, ¿no? Van viendo. 803 dividido entre el pasivo circulante, 0.3253. En el 97 de la misma manera, 1000 dividido entre 3605. 1000 dividido entre 3605. ¿Es verdad? Ustedes tienen la herramienta, les hemos dado en físico, pueden ir corroborando y tenemos estos datos. Ahora, jóvenes, el tema de la interpretación, podemos decir, en esta prueba ácida inmediata es una prueba más rigurosa. Y ahí un poco nos preguntamos, ¿qué pasaría si la empresa, si solo disponemos en efectivo únicamente para hacer frente a las obligaciones a corto plazo? En este momento, ¿cuánto la empresa tiene en efectivo para poder pagar sus cuentas? ¿No es verdad? Entonces interpretamos que la empresa, por cada un boliviano que debe a corto plazo, se dispone ahorita en el momento de 0.32, ¿verdad? Ahorita tienen el 0.32. Ahora, un indicador eh, ideal, si digamos, para este análisis, decimos que debería estar en un rango de 0.3 a 0.50 disponible para poder pagar la deuda a corto plazo. En este caso decimos 0.3253 está dentro del rango, pero el 97 0.2 no está en lo ideal, ¿verdad? Eso puede ser un factor de interpretación. Entonces ahí también vamos viendo, ¿no? Los aspectos si son comerciales o industriales. Vamos viendo otros aspectos también, ¿no? Que van destacándose. Pero dentro de lo que es el resumen, eh, vamos viendo que lo ideal para una empresa, utilizando el índice de liquidez, ya resumiendo, es de 2 a 1. En el índice de la prueba ácida es la relación 1, ¿verdad? Pues, el resultado tiene que salir 1. Y finalmente, en lo que es la prueba ácida inmediata, la relación ideal tendría que ser de 0.3 a 0.5 para realizar el respectivo análisis. Asimismo, decimos, dentro de esto, ya viendo el último análisis, el último ratio, que es el tema del capital de trabajo, y el capital de trabajo va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante, vale decir, eh, nos referimos a tesorería activa, a lo disponible, puesta a corto plazo, valores negociables, y la pasiva, obligaciones financieras a corto plazo, dividendos por pagar. Va a ser un poco más fácil, vamos a ir viendo de esta manera, decimos
Y dentro del capital de trabajo neto, jóvenes, eh, es un análisis va relacionado con las masas patrimoniales. Ahí van surgiendo dos conceptos que son el tema del fondo de maniobra o el fondo de rotación. Hay dos puntos de vista, ¿no? Dentro de lo que es la parte eh, del capital de trabajo. En resumen, decimos, el capital de trabajo es igual a, pero con esto empezaremos. Decimos, voy a agrandar, el capital de trabajo, si van viendo con rojito, es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Corroborando los datos, decimos el capital de trabajo, por ejemplo, es 4.398 menos 2.468, ¿no? Vamos a ir a nuestro está si van corroborando con el datito que estamos trabajando del Excel, vamos a ir más datos, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Este dato de aquí, 4.398 bolivianos menos 2.498, nos da el resultado ya en efectivo, ¿no es verdad? Nos dice, dentro de esto decimos, el capital de trabajo es una medida cuantitativa, no es un índice, ¿no? Que nos mide en unidades monetarias cuánto de activo circulante queda en la empresa una vez cubierto todo el pasivo a corto plazo. El resultado no es útil en el proceso de comparación externo, es muy útil para el control interno, dice, ¿no? Ahora, esto tiene dos puntos de vista, ¿no? Decimos desde el punto de vista del activo, es la porción del activo circulante que queda una vez cubierto el pasivo circulante. O sea, estos fondos son provenientes de los fondos permanentes, recursos propios más recursos ajenos, ¿verdad? Eh, Dentro de esto vamos a ir viendo este análisis. Decimos, eh, dentro del ejercicio hay una empresa A, B y C. Decimos, dentro del activo, con los mismos datos o con otros datos, digo, de activos circulantes 400.000 de la empresa A y el activo no circulante 600.000. Los dos me dan 1.000.000. En la empresa B tengo activo circulante 6.000 y activo no circulante 700.000, que es 1.000.000, ¿no? 1.300.000. Y lo que es la parte de la empresa C, 1.200.000. Y aquí en el pasivo no circulante, 1.300.000. Los dos dan 2.500.000, ¿verdad? Ahora tenemos el pasivo circulante a largo plazo y el patrimonio. De estos datos, yo quiero sacar el capital de trabajo. Así, ¿van viendo? Alejado. De estos datos quiero sacar el capital de trabajo. Digo, de estos datos el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Vale decir 400.000 menos 200.000. Entonces, esto está reflejado aquí. Van viendo 400.000 menos 200.000. Lo mismo en las demás empresas. ¿Van viendo? Capital de trabajo 200.000. ¿Verdad? Eso es desde el punto de el activo circulante. 200.000, 100.000, 200.000. Desde el punto de vista del pasivo, decimos, es la porción de fondos permanentes que quedan una vez cubierto el activo circulante. Entonces, es esta parte de aquí que decimos, los capitales permanentes, ¿cuántos son? 800.000. ¿De dónde sale? Decimos, el capital permanente es igual al patrimonio más el pasivo a largo plazo. Vale decir 500.000 más 300.000, ¿cuánto me da? 800.000. Lo mismo en el otro, patrimonio 400.000 más 400.000, 800.000. Patrimonio 700.000, pasivo a largo plazo 800.000, 1.500.000. Ese es el capital permanente, ¿no? La suma del pasivo a largo plazo más
el patrimonio. A esto lo tengo que restar mi activo no circulante, ¿entiendo? No circulante, desde el punto de vista del pasivo. ¿Cuánto es mi activo no circulante? 600.000. No circulante, 700.000 y 1.300.000. Y tenemos ahora capital de trabajo 200.000, 100.000, 100.000. ¿Verdad? Entonces, este es desde el punto de vista del pasivo y desde el punto de vista del activo. Pero van viendo, el capital de trabajo son iguales. 200.000, 200.000, 100.000, 100.000. Entonces, como podemos observar, decimos, ¿qué empresa tiene el mejor capital de trabajo? Van viendo aquí, el capital de trabajo es 200.000, 100.000, 200.000, 100.000. Pero de estas dos empresas, la A y la C tienen 200.000, lo mismo. Pero ¿cuál está mejor? Siendo la A y la C tienen el mismo capital, pero una comparación rápida nos indica que la empresa A se encuentra en mejor situación financiera, ¿verdad? La empresa A. Porque coexisten más activos circulantes para cubrir los pasivos circulantes. ¿A qué nos vamos? Van viendo, si bien ahorita, por ejemplo, la empresa A, por ejemplo, está constituido eh, por un capital o un activo total de 1.000.000. Y lo que es la empresa B tiene 2.500.000. Entonces, para la empresa A es un poco más significativo tener 200.000 porque su total activo es menor, ¿no es verdad? Entonces, tiene más activos circulantes, ¿verdad? Tiene más plata para poder cubrir sus activos pasivos de 1.000.000, ¿verdad? A diferencia del C, que es lo mismo también, pero él tiene un capital, van viendo, un total activo de 2.500.000, pero 200.000 con relación a 2.500.000 no es tan significativo, ¿no es verdad? Entonces, decimos que el A tiene está en mejor situación financiera, ¿es verdad? Entonces, esto un poco nos permite ver las masas patrimoniales para poder ver lo que es el capital de trabajo neto, ¿no? Ahora, para finalizar, jóvenes, decimos, dentro del activo está lo que es y el pasivo. Hay una diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. La diferencia es el capital de trabajo. Se puede mover, ¿es verdad? Con relación al tema del activo. Ahora, con relación al pasivo, digo, mi activo fijo con relación a mi, eh, con relación a mis capitales permanentes. Mi capital permanente es igual a la deuda a largo plazo y el capital propio, ¿no es verdad? Y esa diferencia nos va a mostrar lo que es el fondo de maniobra. O sea, cuando hablamos de capital de trabajo, fondo de maniobra, más el fondo de maniobra nos va a representar en lo que es desde el punto de vista del pasivo, ¿verdad? Bueno, una vez viendo esa parte, hemos terminado lo que es la parte de el análisis, los índices de liquidez. Ahora vamos a, por el tiempo, vamos a hacer otro video para ver el tema de el, el otro tipo de índices. Muy buenas tardes, jóvenes.